Es para mí un honor estar aquí. Las personas que estáis sentadas sois profesores, habéis sido profesores míos, personas a las que admiro. Y os voy a presentar el trabajo de mi tesis, que se va a materializar en 4 papers y que he titulado genéricamente como Correspondencia de Hodge no abeliana y estructuras reales. La correspondencia de Hodge establece un isomorfismo entre el espacio de móduli de los fibrados y el espacio de móduli de las representaciones. Entonces, ¿por qué se llama correspondencia de Hodge no abeliana? Porque para el caso en el que G es abeliano, se tiene un isomorfismo entre H1 de XG en los homomorfismos del pi1 en G. Si recordáis, este isomorfismo viene dado porque al ser G abeliano podemos aplicar el teorema del coeficiente universal y entonces este homomorfismo de pi1 de X en G es isomorfo a los homomorfismos de H1 de XZ en G, y eso es isomorfo a H1 de XG. Y este H1 de XG parametriza las clases de fibrados. Entonces, cuando G es abeliano, ocurre este isomorfismo, y cuando vamos a ver más casos, vamos a generalizar, y a los casos donde G no es abeliano se les llama correspondencia de Hodge no abeliana. Cuando G es el grupo UN y el grado de la superficie de Riemann es mayor o igual que 2, la correspondencia recibe el nombre de teorema de Narasimhan y Seshadri. Fue establecido por estos dos matemáticos indios en el año 1965. Y Donaldson en el año 83 dio una prueba alternativa, another proof of this theorem. Cuando el grupo es compacto, la demostración fue dada por Ramanathan en el año 75. Estos fibrados, en el caso UN y en el caso compacto, ya necesitan, hay unas ciertas condiciones GIT, que se refieren al grado, el rango, etc. En el caso en el que G es SL2C, para género también mayor o igual que 2, esta correspondencia fue probada por Nigel Hitchin. Para probarla necesitamos introducir unos nuevos objetos que se conocen como fibrados de Higgs. Este teorema de Hitchin fue generalizado por Corlett y Donaldson, quienes probaron la correspondencia cuando G es un grupo de Lie complejo reductivo. Finalmente, cuando G es una forma real de un grupo de Lie conexo reductivo, también para género mayor o igual que 2, la correspondencia fue probada por mi director Óscar García Prada, Peter Goten e Ignasi Mundetti Riera en el año 2012. Bien, hemos visto hasta ahora el caso en el que género era mayor o igual que 2. En el caso de género 1, el espacio de móduli de los fibrados, primero principales, pues fue estudiado por Atiyah, después por Friedman y Morgan, quienes dijeron explícitamente quién era este móduli, y posteriormente, en su tesis, Emilio Franco, Óscar García Prada y Peter Neustidt, en el artículo de 2014, establecieron un isomorfismo entre estos dos espacios que explícitamente viene dado por esta fórmula. Fijaros que el primer término, el X hat, el X gorro, es el pi1, el pi0 de X. Entonces este cotangente es igual a este H0. Es como lo que veíamos antes en el caso abeliano. Otra generalización consiste en que en la superficie de Riemann se fijan unos puntos, x1, xr, y en las representaciones se consideran aquellas tales que la imagen de los puntos son conjugaciones fijas. Entonces, en el lado de los fibrados, esto da lugar a fibrados de Higgs parabólicos. Los fibrados de Higgs parabólicos, en el caso vectorial, pues fueron estudiados en principio por Seshadri, la escuela de Chennai como Balaji,
pero ellos se centraron más en el caso parahoric, que tiene que ver cuando la curva se desingulariza y entonces sobre el cubrimiento se dan fibrados equivariantes. Eso es equivalente a fibrados parahoric. Oscar hace un estudio similar, Oscar, Vicaz y Mundet, y han sacado recientemente, en el 2012, un artículo de fibrados de Higgs parabólicos donde establecen esta correspondencia de Hodge, no abeliana, entre otras cosas. Y otra generalización que a mí me interesa va a ser la de los fibrados de Higgs pseudoreales, que fueron introducidos por Atiyah en su artículo K-Theory en el año 69 y que posteriormente han sido estudiados por Indranil Biswas, Jack Urtubis, mi director, Óscar García Prada. En el 2010 hicieron esta correspondencia en el caso pseudoreal, que ahora posteriormente vamos a ver con más detalle. Bien, mi tesis, el interés que tiene es, perdonad que retome a la página anterior, yo voy a mezclar lo que son fibrados de Higgs parabólicos y pseudoreales y también voy a extender el caso de las curvas elípticas a pseudoreales. Y el caso anterior, en el que el grupo es reductivo, forma real, o sea, una forma real de un grupo de Lie conexo reductivo, todos estos tres ejemplos los voy a extender al caso pseudoreal. Y vamos a establecer nuevas correspondencias de Hodge no abelianas. Esta correspondencia que voy a establecer va a tener interés porque van a aparecer mis nuevos fibrados pseudoreales, mis nuevas representaciones y mis nuevas conexiones van a aparecer como puntos fijos de estas involuciones, donde sigma x es una involución antiholomorfa en x y sigma g es una involución antiholomorfa en g. La motivación para mi estudio, además de estos puntos fijos que he mencionado anteriormente y de extender la correspondencia de Hodge no abeliana, es que aparecen como branas en G-fibrados de Higgs parabólicos y esto tiene interés en el programa Langlands porque después se puede establecer un diccionario cuando cambiamos el grupo G por el grupo Langlands dual entre las branas. También mis objetos van a aparecer de manera natural en la teoría Heyer-Teichmüller. El espacio de Teichmüller de una superficie aparece como componente conexa del módulo de representaciones, eso lo estudió Hitching, en el caso SL2C, entonces se puede generalizar a un grupo cualquiera, eso se le llama teoría Heyer-Teichmüller. Y como otra consecuencia de mi estudio es que mis pares de Higgs reales se van a utilizar para dotar a los quivers de estructuras reales y ver cómo se comportan. Bien, voy a repasar para los estudiantes, para los profesores no hace falta que haga este repaso, los fibrados elementales que voy a usar y sobre los que después voy a definir estructuras reales. Llamo fibrado aumentado de manera genérica a un fibrado principal equipado de estructuras extra. El primer fibrado aumentado que voy a estudiar son L-pares de Higgs, donde L es un fibrado de línea, E es un G fibrado sobre X, X es una superficie de Riemann compacta, G un grupo de Lie reductivo, complejo y conexo, y phi, el campo de Higgs, la generalización, vamos, sería una sección holomorfa de este fibrado. V es el fibrado asociado a la representación ρ, V es un espacio vectorial complejo y L es un fibrado de Lie. Como caso particular de L-pares de Higgs, tenemos los G-fibrados de Higgs con G una forma real. En este caso, nuestro L, nuestro fibrado de línea, es el fibrado canónico y nuestra representación ρ es la representación de isotropía. Y después vamos a estudiar los G-fibrados de Higgs parabólicos con la definición de Oscar, Olivier e Ignasi. Un G-fibrado de Higgs parabólico se va a definir de la siguiente manera. En una superficie de Riemann compacta fijamos R puntos, consideramos G como una forma real de un grupo de Lie complejo reductivo,
hacemos la descomposición de Cartan, consideramos el grupo maximal H, entonces el fibrado va a ser un HC fibrado. Después fijamos una alcoba y fijamos R pesos en dicha alcoba, que van a corresponder a cada uno de los dos puntos. Entonces se define las estructuras parabólicas sobre cada uno de los puntos y de peso alfa sub i como secciones de este fibrado, EHC. Entonces, las secciones de este fibrado pues es como dar aplicaciones equivariantes de E en HC. Si llamamos a las aplicaciones FIS y fijamos una trivialización local, la condición que cumplen las estructuras parabólicas es que todas las FIS variando en Q sub i aplicadas a E es igual al parabólico asociado al peso alfa i. A continuación vamos a definir dónde vive el campo de Higgs. Para ello primero necesitamos definir estas secciones parabólicas que fuera de los puntos pues son secciones de este fibrado, de EMC. Y en los puntos pues son como funciones meromorfas, tienen esta forma, una vez que hacemos esta descomposición. Entonces el campo de Higgs vive en estas secciones parabólicas, tensorializado por el canónico twisteado. D es el divisor correspondiente a los puntos x1, xr. Bien, hasta ahora hemos hecho un repaso de fibrados, hemos visto pares, hemos visto fibrados de Higgs cuando el grupo es una forma real, y también hemos visto fibrados parabólicos. Ahora vamos a definir lo que son las estructuras reales. En primer lugar, puedo escribir aquí. En primer lugar, cuando X es una superficie de Riemann, a los pares X sigma X se les llama superficies de Klein. Fueron estudiadas por este matemático, que igual que generalizó la geometría riemanniana, pues también generaliza las superficies de Riemann, las superficies de Klein. Es simplemente pares donde X es una superficie de Riemann y sigma X es una involución antiholomorfa. Estos pares, la categoría, es equivalente a las curvas algebraicas reales, donde la curva viene dada por el cociente y hacer la frontera. Los invariantes topológicos de las superficies de Klein son tres. Uno es el género, otro es el número de componentes conexas de estas curvas, que se llaman óvalos, y otro es la orientación del cociente. O sea, si es orientable, este O vale 1 y si es no orientable vale 0. Entonces, como caso particular de superficies de Klein, yo he estudiado junto con Emilio y usando el trabajo de otros matemáticos, hemos hecho una clasificación de las curvas elípticas reales. Una curva elíptica viene dada por un cociente de esta forma, donde lambda es un número complejo que vive, si este es el plano complejo, y aquí fijamos la recta 1 medio, esto vale 1, las curvas elípticas viven en este espacio. Todas. Entonces las curvas elípticas reales van a vivir en estas líneas. Esta línea y esta línea. Vive en este borde. Entonces a esta región la llamamos A la región que va hasta el punto. A este punto lo llamamos B. A esta región la llamamos C, a esta la llamamos D y a esta la llamamos E. Entonces ahí podéis ver los diferentes tipos de regiones, las involuciones que admiten y las traslaciones que admiten. Y los tipos topológicos, pues el género, como son curvas elípticas, es 1 y los otros dos números que podéis ver ahí se corresponden al número de componentes conexas de la frontera y a la orientación. Nos da tres tipos
si veis ahí, topológicos de curvas. El tipo 2,0 se corresponde con el annulus, tendría dos fronteras. El tipo 0,1 se corresponde con la banda de Moebius y el tipo 1,1 se corresponde con la botella de Klein. ¿De acuerdo? Esto es solo pues, tratar un poco por encima las curvas elípticas reales, pero después lo usamos para hacer cálculos a la hora de calcular la clasificación del móduli, de los puntos fijos, etc. Cuando tenemos espacios vectoriales, las estructuras reales son simplemente involuciones antilineales. La representación es una representación de G en GLDV, se dice que es sigma G, sigma V real, si verifica esta condición. La condición obvia, es decir, en G tenemos una involución, en V tenemos una involución, induce una involución en GLDV y tenemos un cuadrado conmutativo. Los fibrados vectoriales reales fueron introducidos por Atiyah, como dije al principio, y consisten en un fibrado vectorial holomorfo E, y sigma de E es un levantamiento involutivo de sigma de X, que es antiholomorfo y es antilineal en las fibras. Ahora, vamos a definir las estructuras reales en G-fibrados. Una estructura sigma G, sigma X, C real en un G-fibrado C infinito, pues es un levantamiento de esta involución, sigma de X, que satisface estas dos condiciones. La primera es que es compatible con la multiplicación por G twisteada por sigma G. Y la segunda es que el cuadrado nos sale el mismo E multiplicado por un elemento del centro, C. Eso es pues este C se corresponde con este C. Si E, en vez de ser un C infinito G fibrado, es un fibrado holomorfo, pues además se le añade la condición de que sigma de E tiene que ser antiholomorfo. Hemos visto fibrados, ahora vamos a ver condiciones de realidad en conexiones. La definición es la siguiente. Una conexión es sigma de E compatible, si verifica esta condición, y una reducción del grupo de estructura es compatible si el fibrado reducido pues, es preservado por sigma de E. Una primera proposición que podemos demostrar es que, dado un fibrado equipado con una reducción compatible, entonces hay una biyección entre las estructuras reales N y las conexiones compatibles NH. Es ver que la correspondencia habitual preserva las condiciones que hemos impuesto de compatibilidad. Una vez vistas las condiciones de realidad en conexiones, vamos a ver las condiciones de realidad en las representaciones. Primero vamos a definir el grupo orbifold fundamental. El grupo orbifold fundamental va a ser unión disjunta del grupo fundamental y del grupo path, que se define como los caminos que empiezan en X y acaban en sigma X de X. Para ello hay que tomar un X que no sea fijo, ¿de acuerdo?, en nuestra superficie de Riemann. Entonces, la definición de la ley de grupo viene dada por esta fórmula. Gamma 2 por gamma 1 pues es sigma de X elevado a Q, donde Q depende si está en pi1 o en path, compuesto con gamma 1. Por otro lado, las representaciones, digamos, antes teníamos el pi1 y entonces ahora lo que vamos a tener es el gamma, que va a ser una extensión. Y antes teníamos el grupo G y ahora vamos a construir el grupo G gorro más menos, que se define de esa forma que veis ahí. Como conjunto es este producto y su operación viene dada por esta fórmula, donde aquí interviene la conjugación compacta. Y el C es lo que veíamos antes de los
fibrados pseudo-reales. El C es un elemento que vive en el centro. Entonces, las representaciones sigma X, sigma G, C más menos compatibles son representaciones del orbifold en el G hat, tales que este diagrama es conmutativo, es decir, la restricción al pi1 va al G. Bien, una vez visto todo esto, esto sería como lo que ya se ha hecho sobre estructuras reales. A partir de aquí vamos a ver lo que yo hago en mi tesis junto con Óscar y otros colaboradores como Indranil Biswas. Primero vamos a definir lo que es un L-par de Higgs real. Es simplemente un par de Higgs, Fi, y entonces esta otra estructura va a ser una estructura real, es decir, que E sigma de E va a ser un G fibrado real, y hay una condición de realidad sobre el campo de Higgs que viene dado por esta fórmula, y C en nuestro caso va a vivir en esta intersección. Bien, las condiciones de estabilidad para nuestros pares reales son las mismas que para pares, lo único que solo consideramos reducciones que satisfagan esta condición en el fibrado adjunto. Esto es lo que comúnmente se denomina la condición de Behrend. Es una condición equivalente a la que da Ramanathan en su artículo. Equivalente cuando el grupo es complejo, cuando el grupo real cambia. Entonces nosotros necesitamos considerar estas reducciones. Bueno, he ido un poco deprisa, perdonadme. El sigma at este significa la involución antiholomorfa que hay en el fibrado adjunto inducida por la involución que hay en E y la que hay en G. ¿De acuerdo? El fibrado adjunto con G mayúscula, no G de el álgebra. El fibrado adjunto, vamos. Las reducciones que vamos a considerar son reducciones Hermite-Einstein-Higgs, es decir, verifican esta condición y además verifican la condición de compatibilidad que veíamos al principio, que era que al coger el fibrado reducido, el sigma E preservaba este fibrado. ¿De acuerdo? Lo que probamos en nuestro paper es una correspondencia de Hitchin-Kobayashi que, dado un L-par de Higgs real, pues es poliestable si solo si admite una reducción Hermite-Einstein-Higgs que es sigma E compatible. Entonces aquí doy rápidamente una prueba de lo que hacemos. Primero establecemos los automorfismos infinitesimales y vemos que un fibrado poliestable es estable si solo si son centrales. Posteriormente, tomando uno de estos automorfismos infinitesimales, reducimos el problema al caso estable haciendo una reducción de Jordan-Helder, que consiste en reducir a un fibrado parabólico de Jacobi, creo que se llama. Disculpad, no recuerdo el nombre, es un fibrado parabólico especial. Posteriormente reformulamos el problema en términos de conexiones. Entonces, ahora lo que tenemos, en vez de tener un fibrado real, tenemos una conexión compatible. Y tenemos estructuras reales en el fibrado reducido y tenemos una condición de realidad en el campo de Higgs, que ahora es un campo aquí. Entonces, la ecuación que veíamos de Hermite-Einstein-Higgs ahora se puede formular como si fuera una aplicación momento. Podemos hacer la integral de la aplicación momento, como si fuera el funcional de energía, y minimizarlo. Y esto nos da una métrica, tomando las métricas reales, pues el límite nos da una métrica que es la solución de nuestro problema. Como caso particular, podemos estudiar G fibrados de Higgs reales, donde G es una forma real. Fijamos una forma real de un grupo de Lie semisimple conexo. Mu es una conjugación tal que los puntos fijos nos da el G. Tau es la conjugación compacta. H es el compacto maximal.
Y ahora tenemos que coger una involución en el complexificado que conmute con mu y con tau. Mu es este y tau es este. Después, como antes, cogemos un elemento C que viva en esta intersección y consideramos la involución antiholomorfa del fibrado canónico que está inducida por sigma de x. Tomamos la representación de isotropía y entonces un G fibrado de Higgs real pues es un Kx par de Higgs real, K de x, o sea, nuestro L es ahora K de x, el fibrado canónico, y la condición de realidad es, esto se repite, sigma x, sigma g de c. Ahora la involución del fibrado de línea es esta de aquí, la del canónico. La involución en el espacio V, ahora V es G, este V es G, es el álgebra de Lie. La involución es la diferencial y más o menos pues es un parámetro que se pone que después va a aparecer. Es una condición que cumple el campo de Higgs. Según sea más o menos, pues se pone eso, ese parámetro. Bien, la correspondencia de Hodge-Abeliana que probamos en nuestro artículo, pues establece un isomorfismo entre estos dos espacios, entre el espacio de móduli de G-fibrados de Higgs reales y el espacio de móduli de representaciones del orbifold que veíamos antes, reductivas y que son compatibles. De manera que hemos generalizado la correspondencia de Hodge no abeliana, que era nuestro propósito inicial. Una consecuencia que se obtiene de estos teoremas es que estos fibrados pseudoreales que veíamos, pues gracias a la correspondencia de Hitchin-Kobayashi hay una aplicación de ellos en el espacio total. Y si denotamos por m gorro a la imagen, pues se cumple que estas imágenes reales pues viven en los puntos fijos de las involuciones que veíamos en el principio. Y cuando nos restringimos al lugar diferenciable, entonces es un isomorfismo. Y lo mismo ocurre con las representaciones. Hay una aplicación, hay una imagen, las imágenes viven en los puntos fijos y si restringimos al lugar diferenciable es un isomorfismo. Bien, ahora vamos a, como caso, bueno, no es un caso particular porque es un caso donde los objetos se pueden describir explícitamente. Es el caso de los fibrados reales sobre curvas elípticas reales. En este caso vamos a generalizar las involuciones que vimos en el principio, permitiendo tensorializar por un fibrado que vive aquí, un Z fibrado, Z es el centro, que cumpla esto. Vamos a estudiar los puntos fijos de esta involución generalizada. Llamamos I a esta involución, que sería esta, sin hacer el cociente por el grupo de Weyl, y lo que se cumple es que los puntos fijos de esta involución vienen dados por uniones de este estilo. Y me diréis, ¿y esto qué tiene que ver con los fibrados reales? Pues se verifica que los fibrados reales que veíamos en la sección anterior se corresponden con una unión de estos componentes que hemos descrito aquí. Es decir, que los puntos fijos son todas estas componentes y cuando en vez de parametrizar por este grupo, parametrizamos por un H1, un grupo de cohomología generalizada, no abeliana creo que se llama, pues esta unión es los fibrados reales. Y bueno, aquí podéis ver la condición de cociclo, la condición de coborde y cómo se define el omega C que da lugar a los cociclos. Y por último vamos a ver los fibrados de Higgs parabólicos reales.
Consideramos un grupo de Lie conexo, reductivo complejo. Yo aquí lo estoy tomando reductivo y complejo, lo podríamos tomar como forma real, en nuestro artículo lo vamos a hacer para formas reales. Lo que pasa es que yo aquí lo tomo reductivo complejo porque después en las branas necesito que sea complejo. Entonces tomamos una estructura real, sigma G, una superficie de Riemann, unos puntos, y ahora tomamos una involución antiholomorfa en X de manera que preserve estos puntos. En nuestra alcoba la vamos a tomar de tal manera que sea preservada por la diferencial de sigma G. Siempre existe una alcoba que le pasa esto. Encontré la demostración en Bourbaki, no me acuerdo del volumen 10 o algo así, que ocurre eso. Siempre hay, bueno, aquí hay un compacto maximal, o sea, dado un grupo, y dado una involución antiholomorfa, siempre hay un compacto maximal. Esto se puede demostrar de muchas maneras. Una de las formas es con la demostración de Cartan, de que hay un compacto que conmuta con sigma. Hay una conjugación compacta que conmuta. También existe un toro que es preservado y también existe una alcoba que es preservada por sigma G. Bien, entonces tomamos dicha alcoba, la alcoba que es preservada por la diferencial de sigma G. A continuación, consideramos pesos de manera que sean S sigma G compatibles. ¿Qué significa esto? Pues que si nuestro sigma de X transforma un punto XY en un punto XJ, pues nuestros pesos van a verificar que el alfa I va al alfa J vía la diferencial de sigma G. Entonces, un G fibrado de Higgs parabólico, la condición de realidad lo que le va a añadir es lo siguiente. Es un triple donde Fi es un G fibrado parabólico y sigma de es una estructura real, de manera que E sigma de E es un G fibrado sigma X sigma GC real. Y las estructuras parabólicas pues son compatibles en el sentido de que cuando variamos XY va a XJ, pues AD de esta aplicación manda Q sub I a Q sub J. Y hay una condición de realidad en el campo de Higgs que viene dada por esta fórmula. Un ejemplo de fibrados de Higgs vectoriales parabólicos reales. Bueno, estoy tomando vectorial, hay una correspondencia, ¿no?, entre fibrados vectoriales y GLNC fibrados. Entonces, para ese caso, tomamos G igual a GLNC y tomamos la conjugación compleja, tomamos la alcoba que corresponde al intervalo 0,1, las estructuras parabólicas vienen dadas por filtraciones y la compatibilidad significa que si sigma X me manda X sub I a XJ, entonces la estructura real en el fibrado me preserva las filtraciones, me manda V sub I a V sub J. La correspondencia de Hitchin-Kobayashi, que después nos va a servir para demostrar la correspondencia de Hodgson-Abeliana para parabólicos reales, pues nos dice que un triple real es poliestable si solo si admite una métrica que es adaptada. Adaptada ya se tiene que tomar en el caso de Higgs parabólicos, en la condición de realidad. Además tiene que verificar que es cuasi isométrica a H0, donde H0 localmente es la métrica de Poincaré. Estamos aquí siguiendo la tesis de Olivier Picard. Y además ponemos una condición sobre el grado parabólico y es que sea igual al carácter valorado en Z. Y entonces nuestra condición de realidad lo único que añade es que la
la métrica que tenemos que considerar pues tiene que ser sigma D compatible. La correspondencia de Hodge no abeliana que probamos es que si M es el espacio de móduli de G fibrados de Higgs parabólicos, donde fijamos unas clases, que además cumplen una condición de realidad, que si X sub I va a X sub J, L sub I va a L sub J, y R es el espacio de móduli de representaciones reductivas del orbifold, que son compatibles en este caso significa la condición de realidad, y las clases de holonomía C sub I pues verifican una condición similar a las clases L sub I, es decir, que si X sub I va a X sub J, C sub I va a C sub J. Entonces se verifica esta correspondencia de Hodge no abeliana. El móduli de fibrados de Higgs parabólicos es isomorfo al móduli de representaciones del grupo orbifold. Y como un corolario, pues se puede demostrar que estos espacios de móduli de fibrados parabólicos reales aparecen como puntos fijos de las involuciones que vimos al principio cuando el espacio de móduli es el de parabólicos. Es decir, gracias a la correspondencia de Hitchin-Kobayashi hay una aplicación, llamamos M gorro a la imagen, y estas imágenes aparecen como puntos fijos de estas involuciones IM. Y cuando consideramos el lugar smooth, pues tenemos un isomorfismo. Y lo mismo ocurre pues, con las representaciones, el mismo teorema. De hecho, hay una correspondencia entre este R gorro, o sea, entre las representaciones reales y los fibrados parabólicos reales. Es decir, este saldría como consecuencia del anterior y la correspondencia de Hodge. Y bueno, ya terminado, estos dos artículos están publicados, son públicos y contienen la parte de pares de Higgs, la parte de G fibrados de Higgs cuando G es un grupo reductivo o es una forma real, y contiene la parte del estudio sobre curvas elípticas. Y ahora me queda de hacer otros dos, que es la parte parabólica y la parte de los quivers reales. Y eso sería todo. Muchas gracias.